Somos hijos en el Hijo, tesoro de nuestra verdad. Somos hermanos de todos, nuestra misión es cuidar. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad. Somos pueblo peregrino, constructores de hermandad, artesanos de un camino, sendas de fraternidad. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad. Somos hijos en el Hijo, tesoro de nuestra verdad. Somos hermanos de todos, nuestra misión es cuidar. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad.
Somos pueblo peregrino, constructores de hermandad, artesanos de un camino, sendas de fraternidad. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad. Somos hijos en el Hijo, tesoro de nuestra verdad. Somos hermanos de todos, nuestra misión es cuidar. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad. Somos pueblo peregrino, constructores de hermandad, artesanos de un camino, sendas de fraternidad. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad. Somos hijos en el Hijo, tesoro de nuestra verdad.
Somos hermanos de todos, nuestra misión es cuidar. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad. Somos pueblo peregrino, constructores de hermandad, artesanos de un camino, sendas de fraternidad. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad. Somos hijos en el Hijo, tesoro de nuestra verdad. Somos hermanos de todos, nuestra misión es cuidar. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Él es el camino, quien nos conduce hacia el Padre, al encuentro de amor. Su rostro ilumina nuestra humanidad y nos muestra la vía de la fraternidad. Caminamos todos juntos hacia la eternidad.
pueblo peregrino, constructores de hermandad, artesanos de un camino, sendas de fraternidad. Nos ponemos en camino hacia el encuentro con Jesús, sus pasos nos guían hacia la luz. Él es el camino. Probando el sonido desde Santa María en Caná. Buenas noches. Estamos en las pruebas de todos los féferes técnicos. Probando una vez más. Sí, 1, 2. Estamos aquí probando el sonido, asegurándonos que se oye bien para los de aquí y los de allá. Seguro nuestros hermanos de las parroquias claretianas nos escuchan. Estamos organizando algunos detalles técnicos y esperamos que en 2 minutitos podamos comenzar la transmisión y esta prédica. Héctor me dijo que sí. Claret. ¿De ahora? Bien, pues buenas noches a todos y a todas. Saludamos con gozo a nuestros hermanos de las demás parroquias claretianas solidarias. Desde aquí, desde la parroquia Santa María, damos un fuerte aplauso a los anfitriones y también a aquellos que están en sus parroquias.
Unidos a nosotros, aunque los que estamos aquí no lo vemos, pero está en la parroquia San José, la parroquia Claret, también están nuestras comunidades de Sagrado Corazón y nuestra comunidad de San Gerardo Mayela. Como ustedes saben, durante estos 3 días, lunes, martes y miércoles, estamos celebrando nuestra misión cuaresmal claretiana. Cada día proponemos un tema, ¿verdad?, para la reflexión que está unido al significado de los días del Tríodo Pascual, jueves, viernes y sábado santo. El día de ayer el Padre Héctor nos habló del amor en conexión con el Jueves Santo. Hoy estaré compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre la muerte en conexión con el Viernes Santo. Mañana concluimos esta misión con el tema de la vida en conexión con el tema de la vigilia pascual. Así que bien, pues aquí estamos. Hablemos de la muerte. Veo los ojitos de los que están aquí y les estoy leyendo la mente. Sé lo que están pensando, porque desde aquí se ve todo. No veo los que están en San José y en Claret, pero estoy seguro que lo mismo están pensando y los que están en Sabana. ¿Qué le pasa a estos claretianos? Que mandan al cura más joven a hablar de la muerte. Es increíble, ¿no? Sé que les está pasando por la cabeza. ¿Qué hace el padre Luis Enrique hablando de la muerte? ¿Qué nos va a decir? Lo curioso de esta pregunta es que yo también me la hago. Pero no se preocupen, trataré de ser puntual y breve. No sea que me quede hablando de la muerte toda una vida eterna. Vamos a comenzar hablando de la pregunta por la muerte. La muerte, como realidad humana, siempre evoca preguntas en nosotros. Siempre. Les voy a hacer un cuento. De esas cosas que solo me pasan a mí. Estoy seguro que a ninguno de ustedes le pasa esto. A ninguno le ha pasado esto. Sucede que una vez fui a acompañar a un familiar a una cita médica. Y yo no sé lo que tienen las salas de espera de los médicos, esas salas de espera de las oficinas médicas, que allí te encuentras a los intelectuales más grandes de Puerto Rico. En las salas de espera de los médicos se habla de cocina. Allí te explican cómo cocinar todas las recetas que ni te los habías planteado. Allí te las explican en la sala de espera. Mientras estás esperando el turno, te explican cómo se hace una receta. Se habla de cosméticos. Ahí les hago yo cuento de cosas y cosas que yo he escuchado en salas de espera de los médicos. Siempre hay alguien que te cuenta lo que se hizo en el pelo para que te lo hagas también en el tuyo, lo que se hizo la hija, bueno. Se habla de cosméticos también en la sala de espera. Se habla de política. ¿Cuántos analistas políticos hay en las salas de espera de los médicos? Allí yo creo que en la sala de espera de los médicos se resuelven todos los problemas de estatus político. Todo se resuelve en la sala de espera mientras espera el turno del médico. Eso era antes de la pandemia, porque ahora hay que esperar 1 o 2 o hay que llegar a la hora, ¿verdad? También se habla de religiones. Seguramente que muchos de ustedes también tengan una experiencia particular en una sala de espera de un médico, de una oficina médica. El caso es que ese día, mientras yo esperaba junto a la persona que acompañaba, ¿verdad?, esperábamos el turno para que la atendiesen, se empezó a hablar de la muerte. Una señora que había llegado tarde a la cita toma asiento 3 sillas a mi mano izquierda y empieza a hablar con una señora que estaba a su lado y le dice: ay, mija, anoche soñé con la muerte. Y la señora que estaba al lado abrió los ojos así. No le voy a decir cómo qué, pero abrió los ojos bien grandes y miraba para la derecha, miraba para la izquierda. Y le dice la señora otra vez: sí, así como escucha, anoche soñé con la muerte.
La señora se puso tan nerviosa que le llegó el momento de la cita justo en ese momento. Así que ella se fue, la llamaron, le tocó el turno y se fue. La señora, que había llegado hablando del sueño de la muerte, ni corta ni perezosa, se mueve una silla para la derecha y encuentra a un señor. Y mira al señor y le dice: ay, mijo, anoche soñé con la muerte. El señor se desubicó, no sabía ni qué hacer. Tan nervioso se puso que terminó yendo al baño. Ya quedaba la persona que yo fui a acompañar. Y la señora, ni corta ni perezosa, se movió otra silla para la derecha. Y le dice a mi familiar con la que yo fui a la cita: ay, mija, anoche soñé con la muerte. Y yo no sé qué es lo que tienen las cosas, pero miren, en ese mismo momento la secretaria dice: fulanita, te toca el turno. Y se va mi familiar. Y adivinen quién quedó. Allí yo estaba mirando entre ojos el ladito que tenía yo a la izquierda, y la señora, ni corta ni perezosa, se movió una silla a la derecha. Y allí la señora, ¿verdad?, se sienta y me empieza a mirar así, y yo empiezo a respirar hondo, porque yo no soy fanático de las citas médicas. Y respiro hondo y veo que la señora me está mirando, y yo pues la miro y le digo: buenos días. La señora me dice: ay, mi hijo, anoche soñé con la muerte. Y después me dijo: y quiero contárselo a alguien. Y bueno, yo como no tenía cita, adivinen quién tuvo que escuchar a la señora. Pues allí me quedé yo. Y dice la señora: pero quiero contárselo a alguien. Pero me dice: pero mirándote bien, no creo que te vaya a interesar el tema porque estás muy joven. Y seguramente todavía no piensas en ello. Pero llegará el momento, me dijo ella, en que esta pregunta vendrá a ti y no te dejará dormir. Y ahora yo les digo a ustedes: ay, mijos, no son bromas, pero fíjense la sabiduría de esta señora. Parecía obstinada con el tema, pero ella lo que buscaba era simplemente socializar una pregunta que no la dejaba dormir, que no la dejaba en paz, que la tenía preocupada. Con este cuento, esta anécdota, quiero resaltar fundamentalmente dos cosas. La primera, que la pregunta de la muerte parece que se vuelve más pertinente en la medida en la que experimentamos el límite de la vida, como la enfermedad, por ejemplo, o cuando pasan los años, pareciera que la pregunta de la muerte es más pertinente a ciertas edades. Así que el hecho de que un misionero joven esté aquí hoy hablando del tema quiere ser un llamado de atención también a los jóvenes, a que esta pregunta de la muerte encuentre espacio en nuestras búsquedas y que la fe nos ayude a responder con tranquilidad y sosiego a esta pregunta. Y la segunda cosa que quiero resaltar con esta anécdota es que la muerte, como realidad de la vida, no nos deja dormir, nos quita el sueño, nos preocupa y nos ocupa. Por lo tanto, es algo que debemos abordar con tranquilidad y sosiego. ¿Qué es la muerte? Yo quisiera que escuchemos ahora al Papa Francisco en un breve videíto donde él nos comparte el significado de la muerte, significado cristiano de la muerte. Unas palabras muy profundas y creo que pueden ayudarnos para comenzar esta reflexión. Escuchemos. Quizás esto suene un tanto paradójico, pero es la muerte la que permite que la vida permanezca viva. Es el fin
lo que permite que un cuento se escriba, que un cuadro se pinte, que dos cuerpos se abracen. Pero ojo, el fin no está solo al final. Quizás debamos prestar atención a cada pequeño fin de lo cotidiano. No solo al final del cuento, que no sabemos nunca cuándo se termina, sino al final de cada palabra, al final de cada silencio, de cada página que se va escribiendo. Solo una vida consciente de este instante se acaba, logra que este instante sea eterno. Por otro lado, la muerte nos recuerda la imposibilidad de ser, comprender y abarcarlo todo. Es una bofetada a nuestra ilusión de omnipotencia. Nos enseña en la vida a relacionarnos con el misterio, la confianza de saltar al vacío y darnos cuenta de que no caemos, que no nos hundimos, que desde siempre y para siempre hay alguien allí que nos sostiene, antes y después del fin. Es el no saber de esta pregunta el lugar de la fragilidad que nos abre a la escucha y el encuentro del otro. Es ese surgir de la conmoción que nos llama a crear y del sentido que nos reúne a celebrarlo. El mundo ya está configurado, donde todo está explicado. No hay lugar a la pregunta abierta. ¿Es verdad eso? Es verdad, pero no es verdad. Ese es nuestro mundo. Ya configurado, todo explicado y no hay lugar para la pregunta abierta. Es en un mundo como este que le rinde culto a la autonomía, a la autosuficiencia, a la autorrealización, parece que no hay lugar para lo otro. El mundo de los proyectos y la aceleración infinita, de la rapidación, no permite interrupciones. Y por eso la cultura mundana que esclaviza trata de anestesiarnos para olvidar lo que significa detenernos al fin. Pero el olvido de la muerte es también su comienzo. Y también una cultura que olvida la muerte comienza a morir por dentro. El que olvida la muerte ya empezó a morir. Por eso les agradezco tanto, porque tuvieron el coraje de abrir esta pregunta y pasar por el cuerpo las tres muertes que vaciándonos llenan la vida. La muerte de cada instante, la muerte del ego y la muerte de un mundo que da paso a otro nuevo. Recuerden, si la muerte no tiene la última palabra, es porque en vida aprendimos a morir por otro. Finalmente quiero agradecer especialmente a ORT Mundial y a cada una de las personas e instituciones que hicieron posible esta actividad en la que se hace palpable la cultura del encuentro. Y le pido por favor a cada uno de ustedes, cada cual a su manera, cada cual acorde a sus convicciones, que por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. Bien, de estas palabras del Papa quiero resaltar tres claves que nos pueden ayudar a desarrollar esta breve reflexión. El Papa nos comparte en primer lugar lo siguiente: la pregunta por la muerte es la pregunta por la vida. Díganlo conmigo, la pregunta por la muerte es la pregunta por la vida. Una segunda clave que el Papa nos comparte es la siguiente: la muerte tiene que ver con el final y también con el comienzo. Díganlo conmigo, la muerte tiene que ver con el final y también con el comienzo. Y por último,
el Papa nos comparte una idea interesante. Dice, aprender a vivir la muerte en la vida. Díganlo conmigo. Aprender a vivir en la muerte en la vida. Y el Papa nos comparte incluso 3 muertes que veremos más adelante. La muerte de cada instante, la muerte del ego y la muerte de un mundo que da paso a un mundo nuevo. Quisiera detenerme en primer lugar en este primer punto. La pregunta por la muerte es la pregunta por la vida. Dicen los orientales que la muerte es parte de la vida. Es que desde el momento en que nosotros somos concebidos, la muerte es parte de nuestra realidad, es parte del paquete. No porque nacemos para morir, sino porque toda vida lleva consigo a la muerte. Es así, es nuestra naturaleza, es nuestra condición. Y es que la muerte es parte de nuestra condición de seres humanos, creados, finitos, limitados. La muerte nos recuerda que hay una dimensión en nosotros que tiene fecha de caducidad, que somos límite, que somos caducidad, que somos volátiles, que pasamos. Saber esto nos causa mucho miedo, muchísimo miedo. El miedo es natural y además en ocasiones nos lleva a evadir el tema. Es por eso que necesitamos iluminar esta realidad que se impone y la iluminamos desde la fe. Ante el miedo por la muerte hay 2 reacciones. O huimos, nos deprimimos, nos resistimos a afrontar esta pregunta, o por el contrario, iluminamos desde la fe. Acogemos la vida con todas sus consecuencias. Abrazamos lo que viene con serenidad, con tranquilidad, con sosiego. Es precisamente esta segunda reacción, la de abrazar la vida como viene, con tranquilidad, con sosiego, acoger la muerte como una realidad que es parte de la vida. Esta reacción es la que hace en nosotros precisamente la fe. La fe ilumina para dar sentido y ayudarnos a abrazar y acoger ese misterio de la muerte. La fe ilumina de sentido esta realidad mundana, volátil, perecedera, la ilumina desde una realidad mucho mayor, desde una realidad eterna. ¿Qué es la muerte? La muerte es morir a un mundo para dar paso a uno nuevo. La muerte inicia la eternidad. Miren qué bonito, ¿no? La muerte inicia la eternidad. Es el fin de lo terrenal que abre el comienzo de lo eterno. ¿Y qué nos dice Dios sobre la muerte? Porque algo dice Dios. Cada vez que nosotros miramos, aquí no la tengo detrás, pero cada vez que miramos el crucifijo, Dios dice algo sobre la muerte. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios también pasó por la muerte. Es por eso que en el momento en el que experimentamos la incertidumbre que causa en nosotros la muerte, es con más fuerza que tenemos que escuchar a Dios, porque Dios tiene algo que decir también en la situación de la muerte. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa que Dios se hace solidario con cada hombre y cada mujer, también en la muerte y en el dolor. Que el dolor, que el sufrimiento y que la muerte que nosotros experimentemos, Jesucristo la ha vivido con nosotros, la vive con nosotros.
En ese sentido, la cruz es un anuncio para nosotros, un anuncio de esperanza. Si contemplamos la cruz con serenidad, con tranquilidad, nos damos cuenta que no es agradable, es oscura y horrorosa. Es que si miramos la cruz es la muerte evidenciada, la muerte a plena luz, para que se vea. Pero no es cualquier muerte, porque la cruz abre un sentido nuevo, abre un sentido eterno a la vida. La cruz nos regala la novedad de la vida. Fíjense que Jesús abrazó la cruz, la aceptó, le dio un sentido trascendente. Jesús convirtió la cruz en un árbol de vida. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice lo siguiente: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Canten conmigo ese estribillo que dice: si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. ¿Y cómo dice el coro? Lo decimos juntos: hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Bien, pasemos ahora a un segundo punto. El primer punto era que la pregunta por la muerte es la pregunta por la vida. Y ahora pasamos a un segundo punto, que es el siguiente: la muerte tiene que ver con el final y también tiene que ver con el comienzo. Fíjense, la muerte no tiene la última palabra. Cuando contemplamos la cruz, contemplamos que la última palabra no es la muerte, que la historia de la salvación no acaba en la cruz, porque después de la muerte viene la resurrección. Dígalo fuerte: después de la muerte viene la resurrección. La última palabra no es la de la muerte, es la del amor fiel. El amor que Dios tiene por la humanidad siempre tendrá la última palabra. Los cristianos tenemos un problema de miopía. Ese es mi diagnóstico. Porque además es una enfermedad que yo creo que la sociedad nos va contagiando de ella. No es de contagio, pero yo me invento un contagio de miopía. Porque tenemos la vista corta. Miren, vemos de aquí a allí. Nos quedamos con la vista de aquí a aquí. Más allá no miro, porque me da dolor de cabeza pensar más allá, lo que pueda haber más allá. ¿Qué significa ver más allá? Primero, significa vivir desde la fe. La fe nos ayuda a ver más allá de aquello que es perceptible a los ojos. Segundo, significa que no hemos sido creados para la muerte, sino para la vida, y vida en abundancia. Hemos sido creados para la vida y vida en abundancia, vida eterna. Es que somos creados para la eternidad. Esta noticia debe hacer espacio en el corazón. Y esta noticia
debe ser un empeño diario que nos repitamos una y otra vez. He sido creado para la eternidad. Esto es maravilloso. Cómo nosotros tan limitados, tan pecadores, tan frágiles, tan vulnerables, Dios se fija en nosotros y nos regala la eternidad. Es un don que hay que luchar, que hay que conseguir, pero es un regalo que viene de Dios. Hemos sido creados para la eternidad. Quien es capaz de mirar desde la fe la muerte, entonces descubre el valor de la vida. Y entiende que no hay otro camino. Escúchenme bien, el que mira desde la fe la muerte, entiende que no hay otro camino posible para vivir que no sea el del amor. La fe nos dice pues que la muerte no tiene la última palabra, que la última palabra siempre es la vida. Fíjense que el Papa Francisco, en este video que escuchamos al principio, afirmó algo muy bonito. Él decía así: si la muerte no tiene la última palabra, es porque en vida aprendimos a morir por otros. Lo voy a repetir. Si la muerte no tiene la última palabra, es porque en vida aprendimos a morir por otros. El sacrificio de la cruz, la muerte de Jesucristo en cruz, nos dice que la muerte no es la última palabra. Pero también nos dice otra cosa. Nos dice cómo vivió Jesús, muriendo por otros también en la vida. Cantamos una vez más. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Vamos a cantarlo una vez más. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Vamos a pasar al tercer y último puntito. Aprender a vivir la muerte en la vida. Esto se ve paradójico. Aprender a vivir la muerte en la vida. ¿Cómo vivir el dolor y la muerte? Fíjense que nosotros aprendemos toda la vida. Si vamos a la iglesia, en la catequesis, escuchamos a los sacerdotes hablar sobre el misterio de la muerte, aprendemos lo que la iglesia dice, pero no hay nada más que llegue el momento en que un ser querido, cercano a nosotros, experimente la muerte y todas nuestras certezas se van al piso. Todas las respuestas que uno en tiempo normal suele dar a situaciones como esa, se te van. Y queda el silencio. El silencio se vuelve esa realidad más elocuente para expresar lo que se tiene que vivir en el momento de la muerte. ¿Cómo vivir pues el dolor y la muerte? Hay una nube de testigos que vivieron el dolor y la muerte, siguiendo las huellas además del crucificado. Ellos entendieron que la muerte no tiene la última palabra. Voy a mencionar 3 ejemplos. El primero, por ejemplo, los mártires. Fíjense que los mártires son un ejemplo vivo de fe. Ellos comprendieron que se vive no cuando se conserva la vida, sino cuando se entrega la vida a causa de la fe.
Por eso morir no les aterraba tanto como vivir una falsa, como vivir siendo auténticos títeres de los poderes del mundo. Los mártires fueron maestros de la contemplación del crucificado, porque ellos descubrieron en la cruz el verdadero camino de la vida, que hay que morir para vivir. Un segundo ejemplo lo tenemos en el mismo Padre Claret. Fíjense que el Padre Claret, cuando nos habla de lo que es un misionero, él reza y dice lo siguiente: un misionero, un hijo del Inmaculado Corazón de María, no piensa sino cómo seguir a Cristo, seguir a Jesús, en orar, trabajar y sufrir. Es decir, abrazando las contrariedades. Para el Padre Claret, las experiencias de dolor y sufrimiento son realidades que nos deben confirmar en el seguimiento de Cristo. En esos momentos, en los momentos difíciles, no nos rendimos, no nos vamos, no huimos, no renunciamos, permanecemos. En el momento difícil, cuando llegan las contrariedades de la vida, la tentación es a salir corriendo, a renunciar, a colgar los guantes. No, los momentos difíciles, las contrariedades, los momentos de dolor, cuando experimentamos las situaciones límites de nuestra vida, es ahí cuando se prueba nuestra fidelidad. Y es ahí donde se fragua en nosotros la fe, para permanecer firmes en Él, esperando siempre en Él. Por último, un tercer ejemplo es el de Madre Teresa de Calcuta. Ella nos dejó un testimonio de vida asombroso, que muchos de ustedes lo conocen, ha sido contemporánea, ¿verdad? Para ella había una realidad que lo explicaba todo, que lo llenaba todo, que lo justificaba todo. Y esa realidad es el amor. Una de las frases más emblemáticas de esta santa decía así: ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Ama hasta que te duela, y si te duele, es buena señal. En otras palabras, la experiencia del dolor es experiencia del amor. Cuando abrazamos el dolor como parte de la vida. Cuando descartamos el dolor como parte de la vida, cuando evitamos el dolor, entonces no se vuelve experiencia de amor en nosotros. A raíz de estos tres ejemplos que les he compartido, ¿verdad? De los mártires, del Padre Claret y de la Madre Teresa de Calcuta, podemos decir que el dolor y la muerte solo se viven bien si las abrazamos como parte de la vida. Quisiera concluir esta reflexión, ¿verdad?, con esta última idea del Papa, donde él nos invita a distinguir los tipos de muerte. Dice el Papa que existe la muerte de cada instante. En segundo lugar, la muerte del ego, la muerte al pecado. Y por último, la muerte de un mundo que da paso a uno nuevo. Es que estamos llamados a vivir la muerte en nuestra cotidianidad. También en nuestra cotidianidad somos llamados a vivir la experiencia de la muerte. Primero tenemos que aprender a morir en los instantes de la vida. ¿Qué significa eso? Los instantes de la vida son experiencias, historias, vivencias que comienzan y que acaban. Es que hay muchas experiencias de la vida que nos llenan, que nos hacen sentir felices, alegres, plenos, que nos hacen sentir bien. Pero son experiencias
que tienen un inicio y un fin. Debemos aprender a no aferrarnos a ellas. Hay que ser conscientes de que todo pasa. Hay que aprender a soltar en la vida. Hay momentos en los que morir es sinónimo de soltar. Hay que aprender a soltar de aquellas aferraciones que nos hacemos en la vida y que incluso nos esclavizan. Atención, esto tiene que ver también con las personas. No nos aferremos a las personas como si fueran nuestras, algo que es mío, que me pertenece. Eso es enfermizo. Debemos aprender a vivir muriendo a los instantes de la vida para crecer en la entrega generosa y en la libertad auténtica. Segundo, somos llamados a aprender a morir al ego y al pecado. Dice San Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Fíjense que estas palabras de San Pablo manifiestan la muerte de su ego. Ya no soy yo quien vive. Y es que en nosotros hay dos tendencias. Hay como dos tipos de yo. Un yo que tira para adentro y un yo que tira para afuera. Lo voy a decir más bonito, ¿eh? Hay un yo que tiende a buscarse a sí mismo en nosotros. Es un yo contaminado que se pone en el centro de todas las cosas. Este yo no se da ni se entrega por el mero hecho de darse y entregarse, de ofrecerse a los demás, sino que se da, se entrega para buscarse a sí mismo. Y nosotros tenemos mucho de esto, ¿eh? Es el yo egoísta, es al que podemos llamar el ego, ese es el yo que tira hacia adentro. Pero en nosotros hay otra tendencia y es otro yo, un yo que tira hacia afuera, que abre los brazos. Es el yo que se descubre a partir de la entrega a los demás, del servicio, del dar la vida por los demás. Es un yo que se realiza a través de los demás. Necesitamos a los demás para realizar ese yo. Y es ese yo el que nos permite ver a los demás no como una amenaza, sino como un regalo, como una oportunidad para crecer. Los otros no son una amenaza, son un regalo. Y este yo nos ayuda a entenderlo. Es un yo que abre los brazos para acoger, para darse, para aceptar, para mirar al otro tal como es. Es nuestro yo generoso. Pues bien, en la vida debemos aprender a morir al ego, a esa parte de nosotros que se busca a sí misma, esa parte tendenciosa que no nos ayuda a realizarnos como Dios nos sueña. Si aprendemos a morir al ego, entonces aprendemos a vivir para amar. Por último, debemos aprender a morir a un mundo que da paso a un mundo nuevo. Es, en definitivas, el sentido de abrazar desde ya, en vida, el misterio de la muerte, con los ojos de la fe, sin miedo, sin temor. No tener miedo a abordar la pregunta, siempre y cuando sea desde la fe. Con respecto a este último punto, quisiera terminar con una canción que muchos de ustedes conocen, que la saben. Quisiera que nos uniéramos todos a cantarla y así concluyamos esta reflexión. Y que el Señor, ¿verdad?, nos vaya fraguando en el corazón durante estos días del Triduo para profundizar en el amor, en la muerte y en la vida. Cantamos juntos.
muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyo somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has llevado a tu lado, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida, como en Betania al amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Bien, gracias a todos los que nos han acompañado desde nuestras comunidades de San Gerardo Mayela, Sagrado Corazón de Jesús, Parroquia San Antonio María Claret, San José y esta Parroquia Santa María. Nos damos un fuerte aplauso agradeciendo a Dios la oportunidad de este encuentro y nos ponemos de pie para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos continuar en la paz del Señor y cantamos. ¿Podemos cantar algo por ahí? Bueno, saludando a todos nuestros hermanos y muchas gracias. Que se deja caer en tierra.
pueblo.